Vamos a trabajar con algunos ejercicios, en este caso del libro Estadística, del autor Mario Triola, y es la 11ª edición. Aquí podemos ver el libro. Vamos a ver lo que es el tema 10.2, correlación. Tenemos unas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson en honor de Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre -1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Empezamos con el ejercicio número 5 de lo que viene siendo el libro. En este tema, lo que es el 10.2 de correlación, vamos a resolver 3 ejercicios, de los cuales vienen en el libro, en este caso el número 5, que nos dice basura desechada y tamaño de la familia. Dice el ejercicio: en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó mi unidad para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Bueno, aquí ya nos está dando el coeficiente de correlación lineal. Aquí ya hicieron el estudio y ya sacaron ese resultado. Nos dice la pregunta: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? Y explique. Bueno, esto es lógico. Partiendo de esa lógica, a mayor tamaño de familias, mayores integrantes, mayores personas, se puede generar mayor cantidad de desechos, en este caso de basura. Utilizando lo que fue Minitab y que se determinó que el coeficiente de correlación era de 0.758, podemos decir que sí existe correlación. Es muy cercano, este valor es muy cercano a 1, lo que nos indica la existencia de una correlación lineal fuerte en este caso. Como comenté en un principio, de igual forma, analizando la lógica de que a mayor cantidad de personas es mayor la cantidad de basura generada. Por lo tanto, así nos quedaría la conclusión a lo que es este ejercicio. Y estaríamos continuando con el siguiente, que es el número 6, estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Y al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693, según los datos de National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las hijas, y explique. Bueno, en la respuesta sí existe correlación lineal. El valor de 0.693 es cercano a 1, lo que nos indica la existencia de una correlación lineal, aunque no muy fuerte. Al ser estaturas influyen otros factores como la genética, en el cual entran los padres también, y estas medidas tienden a variar. Esa sería nuestra conclusión para lo que es el ejercicio. Sin embargo, aquí nos vemos que tenemos un valor que se acerca al 1, por lo tanto decimos que sí existe correlación. Continuamos con el siguiente ejercicio, el número 27, que nos dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence, White Giant and Monozygotic Twins, de tramo Irial Neurology. Y hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de
el coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, vamos a resolver esas dos preguntas utilizando el programa Minitab. Vamos a trabajar con los datos. Estos mismos datos que tenemos aquí en la tabla los tenemos aquí en el archivo. Vemos aquí el muestreo, en este caso fue realizado a 10 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donde podemos ver lo que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos con la relación en su coeficiente intelectual de cada uno de ellos. Vamos a abrir el archivo para poder trabajar con los datos. Tenemos aquí el muestreo de 10 personas en dos columnas, en una el tamaño del cerebro y en otra el coeficiente intelectual. Como primer paso vamos a irnos a estadísticas básicas y nos vamos a ir a correlación. Aquí en variables seleccionamos las dos variables, que en este caso coeficiente y el tamaño del cerebro, y en el método nos da dos opciones. Nosotros vamos a trabajar con lo que es correlación de Pearson. Como opción vamos a presentar lo que son los valores de P. Vemos aquí lo que es el informe, el resumen. Tenemos aquí la correlación de Pearson, que es de 0.179. Con este caso nosotros podemos ver que es un valor cercano a 0. ¿Sí? Es positivo, pero es muy cercano al 0. Sin embargo, tiene tendencia a lo que viene siendo el 1. Con esto podemos decir que es un valor muy débil. Tenemos una correlación muy débil. Y mediante el método del valor de P, que es de 0.620, si estuviéramos trabajando con hipótesis, la hipótesis nula nos plantearía que el valor de R, en este caso, es igual a 0, y la hipótesis alterna nos plantearía que el valor de R es diferente de 0. Aquí nosotros no nos está marcando el ejercicio un nivel de significancia ni un nivel de confianza, por lo tanto nosotros estaríamos agarrando un nivel de confianza al 95% y un nivel de significancia al 0.05. Vemos que nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05. De este modo decimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que el valor de R es igual a 0, ni tampoco podríamos aceptar la hipótesis alterna que plantea que el valor de R es diferente de 0. Por lo tanto vamos a continuar con lo que es lo siguiente. Para esto nos vamos a ir a estadísticas y regresión. Seleccionamos gráfica de línea ajustada y en lo que es el proyector en X vamos a seleccionar lo que es el tamaño del cerebro, ya que lo que nosotros queremos confirmar es que a mayor tamaño en este caso del cerebro, es mayor el coeficiente intelectual, que es la correlación que tienen. En este caso seleccionamos en respuesta en Y lo que es el tamaño del cerebro, perdón, lo que es el aquí, coeficiente intelectual. Aquí me equivoqué, vamos a borrarlo. Coeficiente intelectual, ahí está. En tipo de modelo de regresión es lineal y en gráficas vamos a cambiar a 4 en 1 y le damos a aceptar. Tenemos ya nuestras dos gráficas y muy importante, aquí tenemos ya lo que es podemos decir nuestra ecuación lineal para lo que es nuestra regresión. Aquí tenemos gráfica de línea ajustada, el coeficiente intelectual, y vemos aquí nuestra línea que sigue esta podemos decir inclinación, la cual no es muy pronunciada. Tenemos una correlación débil, que es lo que habíamos determinado en un principio, por lo tanto la inclinación no es mucha, sin embargo es positiva. De izquierda a derecha tiende a aumentar conforme el tamaño del cerebro aumenta, el coeficiente intelectual también aumenta. Podemos ver los puntos de color azul donde vemos lo que vienen siendo las mediciones tomadas. Vemos cómo se encuentran dispersos, se encuentran alejados uno de otro, no hay un orden. Vemos aquí datos como la desviación, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Tenemos aquí las gráficas donde vemos la gráfica donde sigue la línea de probabilidad. Vemos la dispersión de los puntos. Aquí vemos la gráfica de residuos, el histograma. Y tenemos aquí lo que es nuestra gráfica de control. Vamos a continuar. Aquí tenemos en el informe
tenemos lo que es el r cuadrado ajustado y nuestro valor de p. Aquí los podemos observar. Bueno, vamos a irnos al asistente y seleccionamos regresión, el número de variables en una variable y regresión simple. En la columna en X nuevamente seleccionamos lo que es el tamaño del cerebro y en la columna en Y el coeficiente intelectual. En tipos de datos del modelo de regresión vamos a seleccionar lineal y en el nivel de significancia el ejercicio no nos planteó ningún nivel, por lo tanto nosotros vamos a usar el de 0.05. Tenemos aquí ya nuestro informe de resumen, en el cual aquí nos marca existe una relación entre Y y X. Y es el coeficiente intelectual y X el tamaño del cerebro. Aquí nos está diciendo que no existe una relación. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. El porcentaje de variación explicado para el modelo es bajo, el R cuadrado es de 3.21, el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación del coeficiente intelectual. Y aquí vemos la correlación entre Y y X, que como nos dio en un principio de 0.18, es muy cercano al 0, se encuentra muy alejado del 1, a pesar de ser positivo, ¿sí? Ya que se encuentra después del 0. La correlación entre el coeficiente y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Y vemos aquí la gráfica donde vemos una relación muy débil, correlación muy débil, y tenemos aquí lo que es el modelo de la ecuación lineal, con la cual vamos a poder hacer predicciones de otras mediciones. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos aquí lo que es la gráfica que habíamos visto anteriormente, podemos ver la línea y vemos aquí de color rojo un valor atípico, que es un valor que se encuentra mayormente alejado del resto. Vemos aquí que fue la fila 4, el tamaño del cerebro de 1285 con coeficiente intelectual de 102. Tenemos nuestra gráfica de residuos, donde podemos comparar aquí con otros patrones. Y tenemos aquí ya el informe de predicción, que es el que había comentado. Mediante la ecuación que nos genera automáticamente el programa, podemos predecir nuevas mediciones. En este caso la Y, que es la Y pronosticada, en la cual nosotros al cambiar el valor en X, que es el tamaño del cerebro, podemos pronosticar lo que viene siendo el coeficiente intelectual, ya que si existe correlación y siguen el modelo de una ecuación lineal. En este caso podemos predecir estas medidas y tenemos aquí el intervalo de confianza para lo que es el 95%. Tenemos aquí la tarjeta de informe, nos dice que el tamaño de la muestra en este caso fue de 10. Es solo una recomendación, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de fuerza de relación como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe obtener o utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. Bueno, esta es una recomendación. En este caso el ejercicio ya nos dio lo que fueron las 10 mediciones, pero como recomendación para tener datos más precisos nos recomienda tener de 40 datos o más. De este modo dice que hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, llegamos a la conclusión de que no tenemos evidencia suficiente para poder determinar que existe una correlación. Como podemos observar, es estadísticamente bajo, aquí como lo podemos observar. Aquí como lo podemos ver, nos está diciendo que es no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, de este modo llegamos a lo que viene siendo la solución de este ejercicio y estaríamos terminando con lo que es el 10.2 correlación, para continuar con lo que viene siendo el 10.3 regresión. Tenemos aquí definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Tenemos aquí la ecuación. La ecuación de regresión expresa una relación entre y, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente.
Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, el valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, Y es igual a Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos XY menos Y predicha. Comenzamos con lo que es el ejercicio número 6. Nuevamente, para lo que viene siendo el tema 10.3 de regresión, vamos a resolver 3 ejercicios de lo que vienen en el libro. Aquí comenzamos con el número 6, que nos dice estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es Y predicha es igual a 69 menos 0.849x, donde x representa la estatura de la madre, según los datos de National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 y la estatura media de las hijas es de 63.3. Como podemos observar, si analizamos ambas medias, en este caso vemos que la estatura media de las hijas es mayor que la media de las madres, por lo tanto es mayor la altura de las hijas. Tenemos aquí, calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Ya tenemos aquí lo que es la ecuación, debido a que sí hay una relación y tenemos el modelo de la ecuación lineal. Por lo tanto podemos predecir en este caso lo que viene siendo la estatura de las hijas o Y predicha. Cambiando lo que viene siendo el valor de X, que son las estaturas, aquí nos está diciendo, representa la estatura de la madre. Tenemos aquí la ecuación, la misma que tenemos aquí, donde en X cambiamos lo que viene siendo la altura de la madre, que es de 60 pulgadas, aquí lo tenemos, multiplicamos por 0.849, lo cual nos da 5.094, que al restarle 69, restarle 5.094, nos da la altura que tenemos aquí, nos da la altura Y predicha es igual a 63.906 pulgadas. Esa sería la altura de la hija, sacando con lo que viene siendo la ecuación. De este modo, así nos estaría llegando a la conclusión de este ejercicio. Para continuar con el siguiente, que es el ejercicio número 15, medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 mmHg. Tenemos aquí la tabla donde tenemos las medidas del brazo derecho y del brazo izquierdo. Podemos observar las muestras tomadas de cada uno. Tenemos aquí el resultado, sin embargo vamos a ver cómo llegamos a estos datos. Vamos a abrir el archivo para poder trabajar con los datos. Aquí en este archivo tenemos exactamente los mismos datos que tenemos aquí en la tabla de las mediciones tanto del brazo derecho como del brazo izquierdo. Como nos dice el ejercicio, hay que calcular la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea del brazo derecho es de 100. Bueno, como primeramente vamos a ver lo que viene siendo en este caso, como bien dice el tema, lo que es regresión. Para esto nosotros, ya teniendo aquí los datos, vamos a irnos a lo que es estadísticas y nos vamos a ir a regresión. Vamos a seleccionar gráfica de línea ajustada y aquí vamos a seleccionar en predictor de X. Vamos a seleccionar lo que es, en este caso nos está diciendo que el brazo derecho va a determinar lo que viene siendo o calcular la mejor presión sanguínea predicha del brazo izquierdo. Entonces nuestro predictor en X va a ser nuestro brazo derecho y nuestra respuesta en Y nuestro brazo izquierdo. Tenemos aquí el tipo de modelo de regresión, es lineal, y en gráficas vamos a seleccionar
4 en 1. Aceptar. Aquí le damos a aceptar. Tenemos aquí nuestras dos gráficas y como podemos observar en la primera vemos lo que es la relación, la correlación que existe. En este caso vemos que sí existe correlación lineal, ya que conforme aumenta lo que es las medidas en el brazo derecho, aumentan de igual forma lo que viene siendo las medidas en el brazo izquierdo. Vemos que sí hay una correlación fuerte, ya que la inclinación de esta línea es positiva. Vemos que se inclina o aumenta de lo que es de izquierda a derecha y tiene una inclinación pronunciada. Tenemos aquí la división estándar, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que es de 66.9. En esta otra gráfica de residuos vemos lo que es la línea de probabilidad de distribución, probabilidad normal, y vemos la dispersión de estos puntos. En este caso los datos que tenemos aquí son muy pocos los puntos, los podemos observar aquí. Vemos la gráfica de residuos, lo que viene siendo el histograma. No podemos apreciar muy bien una campana de Gauss debido a que el muestreo en este caso es muy pequeño. Sin embargo vemos que sí hay datos que se concentran mayormente en lo que viene siendo el centro, y vemos aquí lo que es nuestra gráfica de control. Como aquí tenemos lo que viene siendo la ecuación de regresión que habíamos visto en la gráfica anterior. Aquí está, aquí la tenemos, la ecuación de regresión, que es la que tenemos aquí en el ejercicio nosotros, que es de 43.6 más 1.315. Aquí la tenemos, 43.56 más 1.315. Nuevamente la tenemos aquí. Tenemos el resumen del modelo, lo mismo que nos daba lo que viene siendo la gráfica. Tenemos el R cuadrado ajustado al 66.91%. Y tenemos más medidas aquí, como lo que es el análisis de varianza, los grados de libertad y el valor de P, que en este caso es de 0.057. Vamos a irnos con esto a lo que es el asistente y vamos a seleccionar regresión. El número de variables, una variable, y regresión simple. Lo que viene siendo la columna en X, ponemos lo que es el brazo derecho, y la columna en Y, lo que viene siendo el brazo izquierdo. Tipo de modelo de regresión, vamos a trabajar con lineal, y en el nivel de significancia a 0.05. Trabajamos con ese nivel de significancia ya que el ejercicio en sí no nos está dando un nivel de significancia, por lo tanto tomamos el de 0.05 y un nivel de confianza al 95%. Tenemos aquí nuestro informe de resumen. Nos dice aquí existe relación entre Y y X. Si existe, la relación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho no es estadísticamente significativa, sin embargo, si existe, aquí lo tenemos. El porcentaje de variación explicado por el modelo, tenemos que el modelo de regresión puede explicar 75.18% de la variación en el brazo izquierdo. Aquí aumenta un poco, es un poco diferente a lo que mirábamos en la tabla. Tenemos aquí correlación entre Y y X. La correlación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho no es estadísticamente significativa. Bueno, vemos aquí que el valor que nos da es de 0.87, es muy cercano al 1, por lo tanto decimos que la correlación es positiva y es fuerte. Vamos aquí la inclinación, lo cual podemos verlo gráficamente, y tenemos aquí lo que viene siendo la ecuación lineal, la cual podemos nosotros predecir mediciones, que es lo que vamos a hacer ahorita, lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vemos aquí lo que viene siendo la gráfica, en la cual podemos ver la inclinación de lo que viene siendo la línea, los puntos, los cuales nos están marcando las mediciones. No vemos ningún punto, ningún valor atípico que nos marque de color rojo. Vemos aquí lo que viene siendo la gráfica de dispersión, la cual comparamos con estos patrones que tenemos aquí. Y tenemos aquí el informe de predicción, en el cual nosotros, mediante la ecuación que nos brindó el programa, teniendo aquí lo que vienen siendo las variables, en este caso Y y X, que Y es el brazo izquierdo y X el brazo derecho, podemos modificar y pronosticar, en este caso Y, otras mediciones, tener aquí más muestreos en este caso, debido a que si hay correlación y siguen una ecuación lineal. Tenemos aquí lo que es el intervalo al 95% y vamos a ver lo que nos dice el ejercicio. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100. Aquí el ejercicio ya no lo está marcando. El brazo derecho es X, por lo tanto aquí X nos está marcando 100. Y para Y predicha, en este caso del brazo izquierdo,
la mejor presión es de 175.03 y aquí lo podemos ver. Aquí 175.1, bueno, aquí lo redondeamos en este caso, pero es el mismo valor. Aquí lo tenemos, la ecuación en el cual sustituimos el valor de 100 en el caso de lo que viene siendo X para llegar a lo que es este resultado. Sin embargo, aquí el programa ya no los está dando. De este modo estaríamos llegando a lo que viene siendo la solución de este ejercicio, el número 15, y estaríamos continuando con el siguiente, el ejercicio número 23, el cual nos dice calentamiento global. Calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Vamos a determinar eso mediante lo que es el archivo Minitab, el programa, con lo cual vamos a trabajar con los datos que tenemos aquí en la tabla. Tenemos las emisiones de CO2 y la temperatura, en este caso de la Tierra. Vemos aquí el muestreo, en este caso fueron 10 mediciones. Vamos a abrir el archivo para poder analizar los datos. Cerramos este, ya lo ocupamos. Tenemos aquí las 10 mediciones de emisiones de CO2 y lo que viene siendo las temperaturas tomadas. Para poder trabajar con los datos, como primer paso nos vamos a ir a estadísticas, regresión y gráfica de línea ajustada. En este caso nuestro proyector en X van a ser las emisiones de CO2, ya que a mayor emisión, mayor temperatura es lo que estamos planteando o lo que nos plantea el ejercicio, y el tipo de modelo de regresión es lineal. En gráfica seleccionamos 4 en 1 y le damos a aceptar. Tenemos aquí ya lo que son nuestras dos gráficas. Podemos observar a simple vista que sí existe correlación, la cual es muy fuerte. La inclinación en lo que viene siendo la línea nos lo está diciendo de manera gráfica. Vemos que hay una correlación positiva, ya que aumenta de izquierda a derecha, y conforme aumentan las emisiones de CO2 aumenta lo que viene siendo la temperatura. En esta gráfica podemos ver datos como la desviación estándar, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, y lo que viene siendo la ecuación de regresión lineal, que viene siendo esta que tenemos aquí. Vemos aquí gráficas de residuos, la gráfica de probabilidad, vemos la línea de distribución de probabilidad normal, vemos cómo se encuentran dispersos los datos, que son los puntos de color azul, tenemos la gráfica de residuos, y aquí vemos el histograma. Vemos que tenemos datos que se concentran mayormente en lo que viene siendo el centro, en este caso el 0, y vemos nuestra gráfica de control. Vamos a ver lo que nos dice el informe. Tenemos aquí nuevamente nuestra ecuación, que es con la que vamos a trabajar ahorita para poder calcular lo que viene siendo la emisión. Ahorita vamos a continuar con eso. Tenemos aquí nuevamente los datos que nos daban la gráfica. Y tenemos aquí en el análisis de varianza los grados de libertad, valores como en este caso el valor de P, que nos da de 0.01. Vamos a irnos por último al asistente, regresión, y en número de variables, una variable, regresión simple. En la columna en X, las emisiones de CO2, y en la columna en Y, lo que viene siendo la temperatura. Tipo de modelo de regresión, lineal. Y en el nivel de significancia el ejercicio no nos lo está planteando, sin embargo nosotros vamos a trabajar con el 0.05 y le damos a aceptar. Tenemos nuestro informe de resumen, donde tenemos aquí nos está marcando, existe una relación entre Y y X, nos está diciendo que sí. La relación entre temperatura y CO2 parte por millón es estadísticamente significativa. Vemos aquí lo que es el porcentaje de la variación explicado por el modelo, el R cuadrado que nos dio 79.56, y aquí nos dice la correlación entre Y y X. La correlación positiva, que en este caso R nos dio de 0.89, es muy cercano al 1, e indica que cuando CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar, y aquí lo podemos ver en la gráfica. La correlación es fuerte y es positiva, y tenemos aquí lo que viene siendo la ecuación, que es con la que vamos a trabajar, la que nos está pidiendo el ejercicio. Calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en que la concentración de CO2 es de 370.9. En este caso aquí el 370.9 lo vamos a sustituir en lo que viene siendo X. Vamos a hacerlo para poder determinar
lo que nos está planteando el ejercicio. Tenemos que Y predicha, o en este caso la temperatura, va a ser determinada por el siguiente cálculo, que es 10.48 más 0.01092 por X, y X, que en este caso es la emisión de CO2, es de 370.9. 370.9. Por lo tanto nos da una Y predicha o temperatura de 14.53. Dice aquí, la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Vemos que sí, en efecto, nos dio 14.53, por lo tanto estamos muy cercanos a lo que viene siendo la temperatura real, que fue de 14.5. Vemos que al tener una correlación muy alta, es muy seguro y es más preciso poder determinar predicciones, en este caso de medidas futuras, que es lo que hace aquí el ejercicio, el Minitab, perdón. Vamos a ver aquí lo que viene siendo nuevamente esta gráfica. Vemos la línea de correlación. Vemos aquí lo que viene siendo la gráfica con la dispersión de los puntos. No vemos ningún punto de color rojo. Y aquí tenemos el informe de predicción, donde mediante la ecuación pudimos o se puede determinar más medidas, aquí más muestreos, cambiando los valores en X. Pronosticamos nuevos valores en Y, que en este caso serían las temperaturas. Y tenemos los intervalos de confianza al 95%. Y aquí pues tenemos lo que viene siendo la tarjeta de informe, donde nos da una sugerencia que el tamaño de la muestra, que en este caso fue de 10, no es lo suficientemente grande como para poder proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Esto es una sugerencia para tener mediciones más precisas todavía. Sin embargo, vimos que con el muestreo, en este caso de 10, pudimos determinar algo más preciso, muy cercano a lo que viene siendo la temperatura real en este caso. De este modo estaríamos llegando al final o al resultado de este ejercicio, que fue el número 23, y a los tres ejercicios que vimos de lo que fue el tema 10.3 de regresión. Para continuar con el tema 10.4, variación e intervalos de predicción. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y y puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de la variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado, que es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una media dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y el error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a ver lo que es el ejercicio número 11. En este tema vamos a resolver dos ejercicios, el número 20 y el número 11 del libro que tenemos en la plataforma. En este caso, el ejercicio número 11 nos dice predicción del consumo de combustible en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Tenemos aquí los datos del estudio del muestreo que se realizó. Dice lo primero, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en la carretera? Para esto nosotros necesitamos lo que es la ecuación de regresión. Por lo tanto, vamos a evaluar los datos para obtener esa ecuación y de este modo poder determinar cuál sería el mejor consumo de combustible si el automóvil pesa 4.000 libras. Vamos a abrir los datos. Bueno, ya tenemos aquí lo que viene siendo
nuestros datos. Tenemos aquí un total de 32 marcas diferentes, aquí las podemos observar, y las especificaciones de cada modelo, en este caso los modelos utilizados de cada marca. Vemos el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado en pies, los cilindros de cada modelo, el desplazamiento, lo que viene siendo el rendimiento en ciudad en millas por galón, rendimiento en carretera millas por galón, y un dato adicional que viene siendo gas invernadero, toneladas de CO2. Bueno, para primero nosotros vamos a comenzar, vamos a utilizar solamente dos columnas, que sería la de peso en libras y el rendimiento en carretera de millas por galón, para poder evaluar lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí nos está pidiendo que si un automóvil pesa 4000 libras, cuál sería el valor que predice el mejor consumo de combustible. Como bien lo mencioné, para esto ocupamos nosotros tener la ecuación de regresión para poder evaluar esto. De este modo, con estos dos columnas, estos datos, vamos a estar trabajando. Como primer paso vamos a ver si existe una correlación en lo que viene siendo el peso de libras y lo que viene siendo el rendimiento en millas por galón. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y correlación. Aquí en variables seleccionamos el peso en libras y lo que viene siendo el rendimiento en carretera de millas por galón. El método nos da dos opciones, seleccionamos correlación de Pearson y vamos a presentar los valores de P. En la correlación de Pearson nos dice que nos da un valor de menos 0.806. Recordemos que en este caso el valor de R, para determinar que existe una correlación, el valor va de menos 1 a 1 pasando por el 0. Vemos que nos da un valor de menos 0.806, es muy cercano a menos 1, por lo tanto podemos determinar que si tenemos una correlación y es fuerte, en este caso es negativa. Esto quiere decir que cuando los valores de una variable aumentan, en la otra disminuyen. En este caso, cuando los valores en X, que viene siendo el peso en libras, cuando un auto es más pesado, los valores en Y, que viene siendo el rendimiento en millas por galón, disminuye. Mediante el valor de P, vemos que nos da un valor a 0. El ejercicio no nos está marcando un nivel de significancia ni un nivel de confianza, por lo tanto nosotros vamos a establecer un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza al 95%. Como podemos ver, nuestro valor de P es de 0, por lo tanto vemos que es menor a nuestro nivel de significancia. Con esto podemos determinar que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que el valor de R es igual a 0. Esto quiere decir que no existe una correlación, y estaríamos aceptando la hipótesis alterna, que plantea que el valor de R es diferente de 0. Esto quiere decir que sí existe una correlación, y mediante la correlación de Pearson vemos que también existe y que es negativa. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a continuar. Vamos a irnos a estadísticas, regresión, nuevamente regresión, y seleccionamos ajustar modelo de regresión. Aquí en respuestas vamos a poner lo que es el rendimiento de carretera en millas por galón, y en predictores lo que es el peso en libras. Aquí en gráficas lo que es 4 en 1 y le damos a aceptar. Ya tenemos aquí lo que viene siendo nuestra gráfica. Tenemos gráficas de residuos, vemos la gráfica de probabilidad normal, los puntos o los valores siguen el patrón de una distribución normal. Vemos un valor aquí, en este caso podríamos llamarlo atípico, que es el que se aleja mayormente del resto de los datos. Vemos la gráfica de residuos, el histograma, una campana de Gauss, y vemos la gráfica de control. Tenemos aquí el análisis de varianza, donde vemos grados de libertad, el estadístico de Fisher y el valor de P, que es el que habíamos acabado de ver. Tenemos un resumen del modelo, tenemos la división estándar, que es de 2.19, el R cuadrado ajustado y el R cuadrado predicho. El R cuadrado ajustado, que es de 63.86, esto significa que mediante la variación que tiene los valores en X, el 63.86% influyen en lo que viene siendo la variación y en lo que viene siendo la coordenada o el eje Y. Tenemos el coeficiente, tenemos dos constantes que viene siendo 50.50 y menos 0.05869. Estos valores son constantes y los vemos en lo que viene siendo nuestra ecuación de regresión. Esta ecuación es la que vamos a ocupar nosotros para poder contestar a lo que viene siendo esta pregunta, que nos dice cuál sería el mejor valor que predice el consumo de combustible cuando el automóvil pesa 4000 libras. Aquí ahorita lo podemos hacer de manera manual,
y ahorita lo vamos a hacer con el mismo programa, el cual nos va a poder determinar ese valor. Vamos a hacerlo en la calculadora, nos vamos a ir a introducir los datos, 0.005869 por, en este caso, las 4000 libras que nos está marcando el ejercicio, y nos da como resultado que el mejor rendimiento de combustible es de 27.024. Según hecho esto manualmente en la calculadora, nos dice que cuando el automóvil pesa 4000 libras, el mejor rendimiento de combustible sería de 27.04. Esto hecho de manera manual lo vamos a guardar para poderlo comparar ahorita con lo que nos viene dando el programa. Vamos a irnos a estadísticas, regresión, nuevamente regresión, y vamos a seleccionar predecir. Aquí en respuesta tenemos aquí lo que es carretera, millas por galón, ingresar valores individuales y el peso en libras, que es el que nos está marcando el ejercicio, que es de 4000. En opciones estamos trabajando con un nivel de confianza al 95% y le damos a aceptar. Vemos aquí, ya nos está dando nuestra ecuación de regresión, que es de, aquí la tenemos, configuración, que es el peso en libras, que es el valor en X, el cual sustituimos aquí en la ecuación de regresión, y nos da una predicción de un rendimiento de combustible de 27.027. Aquí, como podemos observar, manualmente en la calculadora nos dio de 27.024. Son décimas las que están variando aquí, pero es por el ajuste que tiene el programa. Por lo tanto, vemos que nuestra ecuación de regresión es la que mejor nos puede predecir estos datos, y contestando a la pregunta del ejercicio, cuando el automóvil pesa 4000 libras, el mejor valor que predice el consumo de combustible sería de 27.027, que lo pudimos comprobar de manera manual en la calculadora. Tenemos aquí el intervalo de confianza al 95% para lo que vienen siendo las medias de las muestras, y el intervalo de confianza para lo que es la predicción al 95%, que nos está marcando de 22.43 a 31.62. De este modo estaríamos contestando o terminando con lo que viene siendo el ejercicio número 11, y estaríamos continuando con el siguiente ejercicio, el número 20, el cual nos dice cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción, calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. Aquí nos dice como primer inciso, calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. B. Calcula una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9. Bueno, aquí prácticamente no cambia el valor, en este caso la concentración de CO2, solo que aquí vamos a cambiar el intervalo de predicción al 99%. El ejercicio no nos está dando un nivel de significancia ni un nivel de confianza, por lo tanto vamos a establecer un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza al 95%, salvo en el ejercicio, en el inciso B, que vamos a cambiar el intervalo al 99%. Vamos a abrir el archivo para poder trabajar con los datos. Tenemos ya aquí abierto lo que viene siendo el archivo. Tenemos los mismos datos que vemos aquí en lo que viene siendo la tabla. Tenemos las emisiones o las concentraciones de CO2 y las temperaturas registradas de cada una de las muestras, un total de 10 muestras. Primeramente vamos a determinar si existe correlación en lo que vienen siendo las concentraciones de CO2 y en las temperaturas. Vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas y correlación. Seleccionamos lo que vienen siendo ambas variables y tenemos el método de correlación de Pearson. Dejamos seleccionado tal cual, presentar los valores de P y le damos a aceptar. Vemos aquí que la correlación de Pearson nos dice que nos da un valor de 0.892, lo cual es muy cercano al 1. Con esto podemos determinar que tenemos una correlación positiva. Recordemos que los valores de R van de -1 a 1 pasando por el 0.
como el valor es cercano al 1, tenemos una correlación positiva. Mediante el valor de P vemos que es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, por lo tanto decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que el valor de R es igual a 0. Esto quiere decir que no existe correlación y estaríamos aceptando la hipótesis alterna que plantea que el valor de R es diferente de 0. Esto quiere decir que sí existe una correlación. Como pudimos ver mediante la correlación de Pearson, confirmamos esto y vemos que es una correlación positiva. Bueno, como siguiente paso, ya una vez determinando que sí existe una correlación, que cuando las emisiones de CO2 aumentan, las temperaturas o las medidas en la temperatura también aumentan, vamos a continuar, vamos a irnos a estadísticas, regresión nuevamente y vamos a ajustar el modelo de regresión. Aquí en respuestas vamos a seleccionar nosotros lo que viene siendo la temperatura y aquí en predictores lo que vienen siendo las concentraciones de CO2 en partes por millón. En gráficas nos vamos a ir a 4 en 1 y le vamos a aceptar. Ya tenemos aquí lo que viene siendo gráficas de residuos, vemos la gráfica de probabilidad, vemos que los puntos siguen un patrón de una distribución normal, la línea de probabilidad. Vemos aquí lo que viene siendo la gráfica de residuos, el histograma, una campana de Gauss y vemos lo que es la gráfica de control. En el análisis de varianza vemos lo que son los grados de libertad, el estadístico de Fisher y el valor de P, que es el que acabamos de ver, que era de 0.01. Tenemos aquí el resumen del modelo, la división estándar, que es de 0.113133, un R cuadrado y un R cuadrado ajustado de 77.01. Esto quiere decir que en el 77.01% de la variación en el eje de X, depende de lo que viene siendo la variación en el eje de Y. Esto quiere decir que cuando las emisiones de CO2 aumentan, los niveles o lo que vienen siendo las medidas en las temperaturas también tienden a aumentar. Aquí en los coeficientes vemos valores constantes, que es el de 10.48 y el de 0.1092. Estos los vamos a ver en nuestra ecuación de regresión, que es la que tenemos aquí. Estos valores son fijos y el valor que va a cambiar aquí, en este caso X, es las emisiones de CO2, con la cual vamos a calcular lo que vienen siendo las temperaturas predichas. El ejercicio aquí nos está diciendo: calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9. Ahorita vamos a hacerlo de manera manual con la calculadora, utilizando lo que viene siendo esta ecuación. De igual forma lo vamos a hacer ahorita en el programa y vamos a comparar con lo que hicimos de manera manual. Vamos a utilizar o ingresar los datos de la ecuación, que es de 10.483 más 0.01092 por lo que nos está indicando el ejercicio, la cantidad o la concentración de CO2 de 370.9. 370.9 y nos da un total de 14.53. Esto utilizando la ecuación y haciendo los datos de manera manual en la calculadora. Por lo tanto, decimos que la mejor temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 es de 14.53. Vamos a irnos ahora a resolverlo con el programa. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, nuevamente regresión y a predecir. Aquí ya tenemos la respuesta, que viene siendo la temperatura, ingresar valores individuales y las emisiones de CO2, que es la que nos está dando el ejercicio, que es de 370.9. Ponemos aquí 370.9 y en opciones estamos trabajando con un nivel de confianza al 95%, le damos a aceptar y aceptar. Vemos aquí la ecuación de regresión que utilizamos, lo que fue la variable en X, que fue de 370.9, y nuestra predicción en este caso, que es de 14.53. Esto quiere decir que es la mejor, podemos decir, el mejor rendimiento de combustible en millas por galón, que es de 14.53. Comparamos con lo que hicimos de manera manual en la calculadora y nos damos cuenta que tenemos el mismo resultado, 14.53 y 14.53.
De este modo estaríamos contestando a lo que es el primer inciso, el inciso A, y estaríamos continuando con el siguiente inciso, el cual es el inciso B, que nos dice: calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% cuando la concentración de CO2 es de 370.9. Es decir, seguimos trabajando con la misma concentración de CO2, sin embargo lo que quiere en este inciso es que cambiamos la predicción a un 99%. Si recordamos, aquí lo hicimos a un 95%. Vemos aquí el intervalo de confianza para lo que viene siendo la media, de este caso de las muestras de las temperaturas, y el intervalo del 95% para lo que es las predicciones. Vemos este intervalo. Seleccionamos control E y en opciones cambiamos el intervalo de confianza, el nivel de confianza, al 99%. Seguimos trabajando con la misma variable en X, que es de 370.9, y le damos a aceptar. Como podemos ver, aquí nuestros intervalos ya han cambiado. Nuestro valor o nuestro Y predicho sigue siendo el mismo, ya que esos valores no los cambiamos, no cambiamos el valor en X. Sin embargo, cambiamos lo que viene siendo el intervalo a lo que viene siendo el nivel de confianza, en este caso al 99%. Vemos el intervalo de confianza para las medias de las muestras, que es del 99%, que va de 14.28 a 14.78, y el intervalo para la predicción al 99%, que es de 14.07 a 14.98. Si comparamos los intervalos con los intervalos calculados al 95%, vemos que al 95% es de 14.22 a 14.84. Por otra parte, al 99% es de 14.07. Cuando son calculados a 99%, vemos que los intervalos tienden a aumentar a comparación de los calculados al 95%. De este modo, este sería el intervalo al 99%, y estaríamos contestando al inciso B, el cual nos pidió lo que fue el intervalo de predicción al 99% cuando la concentración de CO2 es de 370.9. De este modo estaríamos terminando con los dos ejercicios, tanto el ejercicio número 20 y el ejercicio número 11 de lo que es el tema 10.4, variación de intervalos de predicción, para continuar con el siguiente tema, el cual es 10.5, regresión múltiple. Tenemos unas definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha es igual a b0 más b1 x1 más b2 por x2, y así sucesivamente. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado es igual a 1, y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy eficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la conversión de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor de P. El valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor de P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a 2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor de P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor de P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Bueno, estos son los lineamientos. Esto nos va a servir ahorita para lo que viene siendo el ejercicio número 15, que viene en el libro, en este caso del tema 10.5.
Dice el ejercicio: predicción del consumo de combustible en carretera. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y, y como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud, su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Utilice únicamente estas variables como posibles variables de predicción. Vamos a utilizar todas estas variables y lo que viene siendo el rendimiento en millas por galón en carretera va a ser la variable de respuesta. De este modo vamos a ir descartando mediante el análisis de los datos para obtener lo que viene siendo la mejor ecuación de regresión, la cual nos va a permitir o poder predecir lo que es el consumo de combustible en carretera. Vamos a ir abriendo lo que es el archivo, vamos a evaluar los datos. Tenemos aquí lo que vienen siendo las marcas de los carros, tenemos un total de 32 muestras. Tenemos los modelos y tenemos las descripciones de cada carro, como lo que es el peso, la longitud en pulgadas, su frenado en pies, el cilindraje, el desplazamiento y el rendimiento en lo que es en ciudad y en carretera en millas por galón, y un dato adicional que viene siendo gas invernadero, toneladas de CO2. Para nosotros poder determinar lo que es nuestra mejor ecuación de regresión, vamos a trabajar con todas estas variables que tenemos aquí y vamos a ir descartando para obtener la mejor ecuación de regresión. Vamos a irnos como primer paso a estadísticas, regresión nuevamente y en ajustar modelo de regresión. Aquí en respuesta va a ser el rendimiento en carretera en millas por galón y nuestros predictores continuos van a ser el peso en libras, la longitud en pulgadas, frenado en pies, cilindros y el desplazamiento en ciudad, capacidad, volumen, perdón. Todas estas van a ser nuestras variables predictoras. Y en gráficas nos vamos a ir a 4 en 1. Aceptar, y en opciones corroboramos el ejercicio no nos está dando un nivel de significancia ni un nivel de confianza, por lo tanto nosotros usamos un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza al 95%, el cual el programa ya no los está dando por default y lo dejamos tal cual. Aceptar y aceptar. Tenemos aquí nuestras gráficas, vemos lo que es una gráfica de probabilidad normal, vemos el patrón de los datos, siguen el patrón de una distribución normal, vemos un valor atípico que se encuentra alejado mayormente de lo que viene siendo el resto, vemos la gráfica de residuos, nuevamente tenemos aquí el valor mayormente alejado, tenemos un histograma donde vemos claramente una campana de Gauss, vemos nuevamente aquí en la barra el valor que mayor se aleja de todos, y nuestra gráfica de residuos, donde tenemos aquí nuevamente el punto que se aleja del resto. Sin embargo, a nosotros los datos que más nos importa es nuestros resumen. Tenemos aquí el análisis de varianza de cada una de las variables. Tenemos aquí el peso en libras, la longitud, el frenado, los cilindros y el desplazamiento. Tenemos datos como los grados de la libertad, el estadístico de Fisher, y los más importantes en este caso son los valores de P. Como bien lo mencionamos, nuestro valor de P es de 0.05, el cual nosotros estamos usando. El valor de P nos va a ayudar a determinar, en este caso, la correlación. Si podemos ver que nuestro valor de P, en este caso, en el caso de las libras, el valor de P es de 0.043, el cual es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que el valor de 0 es igual a 0. Esto quiere decir que no hay correlación. Entonces estaríamos rechazando esa hipótesis. En el caso de la longitud, vemos que el valor de P es mayor, por lo tanto rechazamos la hipótesis alterna que plantea que sí existe una correlación. De igual forma, en lo que viene siendo el frenado en pies y en cilindros, en ambos casos tenemos valores de P mayores al nivel de significancia. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna de que tenemos una correlación. Y en el caso del desplazamiento, de igual forma es mayor a nuestro nivel de significancia, sin embargo es de los menores en este caso de todas las variables que hemos observado. Vamos a ver, en este caso vamos a continuar. Tenemos el resumen del modelo, tenemos la división estándar de 2.33, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado a 58.42. Vamos a ver cómo este valor de R cuadrado va a cambiar mediante vayamos haciendo nuestros nuevos cálculos de ecuaciones, en el cual vamos a descartar ciertas variables para ir llegando a lo que viene siendo en este caso la mejor ecuación de regresión. En este caso, mediante el valor de P,
vamos a descartar lo que viene siendo la variable en longitud en pulgadas, el frenado en pies y el cilindraje, ya que mediante el valor de P pudimos determinar que no existe una correlación entre lo que viene siendo la variable, que es el rendimiento en millas por galón en carretera. Entonces ninguna de estas es significante o tiene correlación en lo que viene siendo el rendimiento. No es ni la longitud, ni el frenado, ni el cilindraje. Tenemos aquí coeficientes constantes, que son todos estos que tenemos aquí. Los vamos a ver en lo que viene siendo la ecuación de regresión, que es esta de aquí. Sin embargo, vamos a calcular nuevamente una nueva ecuación, pero ahora quitando lo que vienen siendo esas variables. Podemos irnos nuevamente a estadísticas o simplemente con control E regresamos nuevamente a la tabla, y en este caso solamente vamos a seleccionar lo que viene siendo el peso en libras y lo que viene siendo el desplazamiento en la capacidad de volumen. Nos vamos a gráficas, ya tenemos seleccionado 4 en 1 y le damos a aceptar. Nuevamente tenemos lo que viene siendo nuestras gráficas, tenemos los mismos valores y nos vamos a ir a lo que viene siendo el análisis. En el análisis de varianza ya tenemos nuevamente aquí nada más lo que son dos variables, que viene siendo el peso en libras y el desplazamiento, la capacidad de volumen, los grados de libertad y el valor de P. Tenemos aquí el valor de P en este caso a comparación de lo calculado anteriormente. Nuestro valor de P aumentó en el caso del peso en libras, sin embargo sigue siendo menor a nuestro nivel de significancia de 0.05. Por otra parte, el desplazamiento disminuyó a comparación de lo calculado anteriormente, donde nos había dado un valor de P de 0.397. Aquí nos está dando un valor de P de 0.234. Es menor, sin embargo es mayor a nuestro valor de P, por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna que plantea que el valor de R es diferente de 0. Eso quiere decir que sí existe una correlación. Entonces, en nuestro resumen del modelo vemos la desviación estándar, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Vemos que en este caso aumentó, aquí es de 64.42%, mientras que en nuestra ecuación de regresión anterior, en el resumen del modelo, nos daba un R cuadrado de 58.42. Esto en el caso de cuando teníamos 5 variables. Aquí lo podemos ver en la ecuación de regresión. De este modo, vamos nosotros, aquí tenemos la ecuación que nos está dando con dos variables, el peso en libras y el desplazamiento. De este modo nosotros vamos a descartar lo que viene siendo el desplazamiento, la capacidad del volumen, ya que nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, y estaríamos trabajando solamente con lo que viene siendo el peso en libras. Vamos a irnos nuevamente a control E, eliminamos las variables y solamente dejamos lo que es el peso en libras. Nuestra gráfica ya la tenemos 4 en 1. Vemos que nuestros valores en la gráfica siguen apareciendo aquí. Vemos la distribución de los datos, el valor atípico que se encuentra mayormente alejado del resto, que viene siendo en la fila 24. Tenemos aquí el residuo y lo que es el porcentaje. De igual forma, nuestra gráfica de residuos, tenemos nuestro histograma y tenemos nuestra gráfica de control. Vemos aquí en nuestro nuevo informe, ahora solo con lo que viene siendo el peso en libras, nuestro valor de P ahora es de 0.00, lo cual es bueno, ya que sí nos está indicando un valor significativo. Esto quiere decir que sí existe una correlación. Bueno, entonces en este caso tenemos la evidencia suficiente para decir que tenemos una correlación. En el resumen del modelo vemos la división estándar a 2.19, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, el cual en este caso es de 63.86 a comparación del anterior, en el cual nos daba de 64.42. Aquí lo tenemos. Realmente no es mucha la diferencia en el R cuadrado ajustado. Eso es bueno, ya que en este caso solamente estamos trabajando con una sola variable, que es el peso en libras, que mediante el valor de P es la que más nos viene dando una correlación. En este caso tenemos aquí los coeficientes para lo que es la constante y el peso en libras, los cuales podemos ver aquí en lo que es la ecuación de regresión. Y mediante estos métodos, la mejor ecuación de regresión que
nos va a permitir calcular o predecir el consumo de combustible en carretera sería esta última ecuación, en donde solamente tenemos la variable que viene siendo el peso en libras. Entonces, como conclusión, la mejor ecuación o la ecuación de regresión, que en este caso era de 47.9 menos 0.00440 menos 823, teníamos dos variables aquí, que era en un principio lo que era el desplazamiento, capacidad volumétrica, y lo que era el peso. Tenemos aquí el peso y el desplazamiento, es lo que tenemos aquí. Voy a subir un poco más. Aquí tenemos esta ecuación, que es la misma que tenemos aquí, que es de 47.9, aquí está 47.9 menos 0.00440, y nuestra primera variable era el peso en libras, menos 0.823 por nuestra segunda variable, que era el desplazamiento, la capacidad en volumen. Aquí la tenemos. Sin embargo, vemos que aquí tiene el valor más alto de R cuadrado ajustado, que es de 0.644, y el valor de P más bajo, que es de 0.00. Por otra parte, sería mejor utilizar la ecuación de regresión, que fue la última que calculamos, donde solamente introducimos la variable que es el peso en libras, donde ya nos arroja lo que viene siendo esta ecuación, ya que también tiene un valor de P de 0.00 y su valor de R cuadrado es de 0.6386, lo cual es solamente un poco menor a lo que viene siendo calculado anteriormente, donde teníamos dos variables. Pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Por lo tanto, nuestra mejor ecuación de regresión, en este caso, para lo que viene siendo calcular el consumo o el mejor consumo, el rendimiento en carretera en millas por galón, es la ecuación que tenemos aquí, de 50.50 menos 0.005869 por la variable que en este caso es el peso en libras, lo que mejor nos va a ayudar a determinar el rendimiento en combustible. Por lo tanto, hemos llegado al final de este ejercicio, el cual fue del tema 10.5, y por lo tanto hemos terminado con todos los ejercicios que vimos en esta unidad, la unidad 2. En este caso, el video de regularización de esta unidad. Hemos llegado al final de la presentación y al final de este video. Por parte sería todo. Muchas gracias.